en el atasco. Recording is on. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí. Gracias especialmente a los ponentes. Este seminario se dedica a presentar los resultados de la última ola del PACIS que hemos realizado en el IESA. El PACIS, como supongo que todos sabéis, ha sido una iniciativa del IESA de recorrido medio largo, muy ilusionante y consideramos con bastante éxito. Se han realizado un total de 9 ediciones, 9 olas. Esta es la 9ª y última y, por tanto, es un momento, en fin, de inflexión en el desarrollo de una iniciativa con objetivos metodológicos importantes, a los que se da a continuar ahora con el estudio SPACOV, y también sustantivos. Las olas han siempre sido sobre distintas facetas temáticas y 3 se han realizado previo concurso público de ideas. El último de esos 3 lo ha ganado ese equipo de la Universidad de Pablo de Olavide, liderado por Mercedes Camarero, que va a ser una de las ponentes, y en el que también participan el segundo ponente, Federico Pozo, Luis Navarro, un antiguo de la casa, del IESA me refiero, Alejandro Esteban López y Manuel Jesús Claro, este último de la Universidad de Sevilla. No voy a enrollarme mucho. Quiero agradecer en esta ocasión a todos los que habéis hecho posible el PACIS. En primer lugar, el equipo de la OTEA, vuestro empeño con esta iniciativa que es muy exitosa. Que haya terminado no es porque no haya funcionado bien, sino porque no se dieron las circunstancias para poder seguir adelante. También deciros, creo que todos ya habéis desconectado vuestros micrófonos y vídeos, conectadlos por favor solo en el turno de preguntas al final, ¿de acuerdo? Y avisar que estamos grabando la sesión entera. Entonces, quien no esté conforme con eso, pues tendrá que salirse, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias a los ponentes. Empezará, tengo entendido, Federico y después le tocará a Mercedes. Federico. Fede, cuando quieras, si nos oyes. Pues parece que tenemos un problema técnico. Vaya. Bueno, como hacen en la radio, en la tele, cuando algo falla, pues mientras os voy a entretener, recordando que a ese concurso, el tercero, el del año 2019, se presentaron 11 equipos, quería recordar, muy potentes, algunos de ellos, y no fue fácil ganar ese concurso. Se llevó a gato, como decía, el equipo liderado por Mercedes, con un diseño metodológico impecable, pero fue una carrera dura. Había otros proyectos realmente muy potentes. Y en general, los 3 concursos que hemos celebrado de ideas para ofrecer esta herramienta a investigadores de otras instituciones, pues han tenido un notable éxito. Han sido los 3 concursos, pues, caracterizados por mucha participación y mucha calidad de los participantes. Bueno, alguien está llamando, supongo, a Federico para que le dé a la tecla esa de micrófono. Por supuesto, Sebastián, estamos en ello. Perdón si se retrasa el inicio, pues podríamos alternar el orden de las intervenciones, quizá. Bueno. Te iba a proponer lo mismo, le damos 1 minuto y si no se resolviera el tema, pues al no ser que tú puedas presentar también su parte, que sería un poco, en fin, un poco violento quizás en este momento, yo propondría también que empezaras tú y después presentar a él. Vale, esperamos el minuto de cortesía entonces.
Bueno, no sé si hace falta presentar con más profusión semántica a los ponentes. Ya he dicho, son 5 los componentes del equipo y no solo vienen de las 2 universidades sevillanas con predominio de la UPO, sino que dentro de la UPO creo haber visto que pertenecéis a distintos grupos de investigación. En fin, entonces se ve que compartís interés y tenéis afinidad personal y profesional más allá de lo que es la organización formal, digamos, del departamento. Me llama la atención. Bueno, pues nada, que espero que en un segundo momento, pues Federico sí pueda participar. Me temo que ahora va a ser Mercedes, ¿no? Vamos a cambiar la... Bueno, buenos días, tardes. No soy Federico, soy Luis Navarro y debido a problemas técnicos vamos a iniciar la presentación con Mercedes y si te parece, Mercedes, y si después hay tiempo, perdón, si se mejora, se soluciona el problema con Federico, pues pondrá él o si no, pues entraremos directamente al debate. Federico nos oye, nos ve, pero no puede, tiene problemas a la hora de conectar su micro y su cámara. ¿Vale? Voy a compartir tu presentación, Mercedes, y nada, muchas gracias. Bien, gracias a ti. Bien. Gracias por la presentación, de Sebastián. Gracias a Liesa por la iniciativa del panel PACIS. Es una lástima que termine esta brillante iniciativa metodológica en este año, pero bueno, las cosas son así. Seguramente pues, en algún momento podrá retomarse. Gracias por las palabras, Sebastián, por lo que corresponde al proyecto. La verdad es que estaba muy diseñado, muy conceptualizado, muy bien operacionalizado desde el principio. Y bueno, hoy vamos a exponer algunos de los resultados. Quiero agradecer a todos los que están presentes. Cada día, bueno, es más fácil acceder a multitud de seminarios porque se celebran todos online, pero también es costoso y uno pierde un precioso tiempo. A veces no lo pierde en el desplazamiento, pero bueno, de cualquier forma, muchas gracias por venir porque no va a haber siquiera cerveza tendremos un momento de debate al final de la presentación. Y quiero agradecer a Liesa por la iniciativa, pero muy especialmente a la Unidad Técnica de Estudios Aplicados de Liesa, a Rafi, a Regina y a Juan Antonio, que tan amablemente, con tanta vocación y con tanto conocimiento y con tanta dedicación se han empeñado en que esta encuesta saliera a la luz. Bien, he comenzado agradeciendo a Luis porque Luis es quien va a pasar las diapositivas, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros, pasa la primera, por favor. Bien, nosotros, esta encuesta se hizo el marco, el universo de la muestra era la población andaluza mayor de 18 años y, bueno, pues llevamos a cabo la encuesta, redactamos el cuestionario, tuvimos mucho cuidado en todos los pormenores de cómo implementar la encuesta y obtuvimos los resultados. Los resultados, pues son claramente indican una voluntad punitiva de la población andaluza, ¿vale? De dar más castigo al delincuente por los delitos que puedan haberse cometido. Claro, nos extrañó un poco, vimos, bueno, la literatura, veíamos que había, pero
nos preguntamos si más allá de saber que la población andaluza era punitivista, si más allá de esto, pues dónde nos encontrábamos, si el conjunto de los españoles tenían la misma opinión y más allá, qué posición ocupábamos en Europa en esta tendencia al punitivismo. Bien, nos preguntábamos si éramos más o menos y dónde nos encontrábamos. Ciertamente, en la contemporánea sociedad del riesgo, en la que nos preocupa tanto, estamos muy preocupados por la incertidumbre, por la seguridad, donde nos produce horror la incertidumbre, donde pues parece ser que se vislumbra claramente una tendencia, primero, a contemplar un mayor número de delitos, acciones, conductas que anteriormente no eran consideradas como delitos, pues hay una tendencia a extender este número de consideraciones de conductas delictivas que nunca estarían justificadas o en las que podemos encontrar un culpable. Y también una tendencia a la intensificación de la pena, la mayor severidad de las penas. Luego es un fenómeno que se extiende en el número de delitos y la intensidad de los delitos. Un ejemplo, pues suele aparecer en las causas externas de muerte, pues aparecen dos, las intencionales y las no intencionales. Dentro de las intencionales, claro, está el homicidio, por ejemplo, el suicidio, etcétera. Pero dentro de las no intencionales aparecen todos los accidentes de tráfico, caídas accidentales, ahogamientos, etcétera. ¿Vale? La tendencia actualmente es a considerar no soportamos los accidentes, no soportamos la probabilidad, no soportamos que algo pueda suceder porque sí y tendemos a condenar. Por ejemplo, los delitos contra la seguridad vial son unos de los nuevos que se han considerado en la actualidad. ¿Vale? Pues dentro de este marco, pues queremos ver y queremos comparar Andalucía, España y Europa para ver cómo ha sucedido, cómo han evolucionado las cosas. ¿Vale? Para eso hemos construido un índice que se compone de las dimensiones que estaban ya conceptualizadas y operacionalizadas en el cuestionario PACIS para Andalucía. Digamos que este cuestionario es tan novedoso que no existe un cuestionario similar. Hablamos mucho de punitivismo, se incluyen algunas preguntas breves en algunas encuestas sobre victimización, sobre todo, pero no hay un cuestionario como si sí, hay una excepción. La encuesta social europea hizo en 2010 un módulo monográfico sobre justicia y, bueno, veremos algunos de los datos han aparecido ahí. Luis, por favor. Vemos en la tabla 1, comparado algunos aspectos de las actitudes punitivas de la población andaluza en España y en Europa. Andalucía lo he representado en verde por razones obvias, Europa lo he representado en azul y España lo he representado en blanco. No es ninguna metáfora de nada, sencillamente para no introducir más colores y que quedara un poco chirriante. Bien, tenemos algunos datos comparados. Aquí tenemos en verde los datos de la encuesta PACIS, ¿vale? Y vemos sobre todo un dato que nos llama la atención, es la baja confianza en las instituciones. En concreto, en Andalucía, la confianza en el Parlamento. Esto es quien legisla. Es un 3,5. ¿Vale? Hay una escala y vamos a utilizar en esta presentación muchas escalas de 0 a 10, donde 0 significa ninguna y 10 significa máxima. Con lo cual, el punto medio está en el 5, son como las notas de las calificaciones escolares. Luego un 3,5 sobre 10, ¿vale? Es un suspenso y es todavía más
patente en el caso de Andalucía, en España y en Europa, aunque hay un punto de diferencia, ¿vale? Luego hay estos datos parecen menos confianza en las instituciones y otro dato que merece la pena ser relevado es que se confía más en la policía que en otros sistemas del sistema de justicia penal, ¿vale? La policía, a todos nos escapa, es quien utiliza el uso de la violencia o puede hacer uso de la violencia física legítima para salvaguardar el orden y todas las... Luego, esto nos da, bueno, una idea de este carácter. En cuanto al grado de preocupación, porque como decía antes, esto en la sociedad del riesgo tiene que ver con las preocupaciones, estamos muy preocupados por los asuntos de seguridad, pues hay un ligero mayor preocupación en Andalucía, apenas un 2,5. Esto se refiere al número de menciones en una pregunta, en un listado de preocupaciones. Pero el dato que vincula el punitivismo en Andalucía con el resto de la exposición, con los datos de España y de Europa, es esta pregunta. Esta pregunta que aparece en muchas encuestas, en un caso escenario en el que se pregunta cuál es la sentencia más adecuada para un joven que ha sido pillado por segunda vez robando en una vivienda, ¿vale? Y se mide como se mide, con posibilidades distintas de respuesta, o en una escala de 0 a 5, en el que 0 es la pena alternativa y 5 es la pena de prisión. Luego el punto medio sería el 2,5, pues en Andalucía dicen que para este joven reincidente el 3,4 es la punta. Luego se acercan más bien a solicitar una pena de prisión por este delito de reincidencia. 3,1 y 3 ¿vale? Entre este sistema, por favor, Luis, vamos a ver cuáles han sido los problemas de seguridad mencionados por los europeos. Son menciones en las que se va en una lista, se va, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos? Pues estas son las preocupaciones de seguridad. Pues está señalado en rosa lo que se consideran como delitos comunes. Ahora veremos lo que son los delitos comunes. Arriba aparece el terrorismo. Ya veremos el caso especial y el modelo del terrorismo. Aparecen también en el primer lugar la crisis financiera y la pobreza, asuntos económicos, el crimen organizado, la corrupción. La corrupción en España, fíjense, es un punto muy, muy elevado. Luis, por favor, la tabla 3. En la tabla 3 podemos ver aquellos que consideran como muy importante, ¿vale? En una escala donde es bastante poco o nada importante, en una escala de 4. Porque, claro, ser punitivista es ponerse en el lado de pedir penas más intensas, penas más severas, considerar un mayor número de delitos, etcétera. O pensar que no debe quedar ningún crimen sin su necesaria sentencia, etcétera, condenatoria. Vale. Entonces, aquí se pregunta en esta escala donde los que dicen que es muy importante cada uno de estos temas. Lo que vemos aquí es que todas las menciones en el año 2017 tienen un acuerdo, la mayor parte, más de la mitad de la población considera muy importante, ¿vale? Se fija, en consecuencia seguramente lo demandará como una prioridad al sistema político. Vemos también cómo ha crecido en apenas el lapso de dos años, entre 2015 y 2017.
o algo similar. ¿Vale? Bien, los datos, entonces, bueno, pues vemos que crece y vemos que en la siguiente tabla, en la tabla 4, podemos ver cómo, en consecuencia de estas preocupaciones, se establecen las prioridades nacionales. Las prioridades nacionales a juicio de los europeos. Dice años 2015-2017 no es una evolución, es sencillamente que para considerar el mayor número posible de países europeos, pues hemos cogido de dos oleadas distintas de la encuesta mundial de valores. ¿Vale? Vemos cómo esto aparece como una tendencia. Esta preocupación en la lucha contra el crimen. Fíjense, casi el 50% de la población europea lo establece como una prioridad. Esta procede de la batería de las preguntas de Inglehart, del materialismo postmaterialismo, la lucha contra el crimen era uno de los ítems que estaba concebido para describir el materialismo. Y en esa tendencia, bueno, pues precisamente vemos cómo casi la mitad de la población europea considera como una prioridad la lucha contra el crimen. No desbanca en absoluto a la lucha por una economía estable, pero es importante como en primero o en segundo lugar los europeos señalan luego sí que es una preocupación. Bien, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Vamos a concebir algo sobre que existen tipos de delito y cómo se concibe, cómo se elabora un modelo de penalización de los diferentes tipos de castigo. ¿Vale? Vamos a ver cómo se definen, ¿vale? Y cuáles parece que pueden ser las sentencias. En concreto, vamos a hablar de los considerados delitos comunes, de los ciberdelitos, de los delitos de terrorismo y de los delitos contra la libertad sexual. Bien, pues en la siguiente diapositiva tenemos el Código Penal. Vamos a ver, en el Código Penal están recogidos todos los posibles delitos, muchos de los que han aparecido ya, los delitos de terrorismo, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los delitos comunes, contra la libertad sexual, ¿vale? Pero vamos a ver en qué sentido, cómo se contemplan, cómo se penalizan y si existen diferencias en cuanto a los tipos de delito. Y como todo es muy importante lo que aparece, esto es las menciones, lo que se considera delito y lo que no, y lo que necesita unas penas más duras y lo que no. Y tan importante como lo que está es lo que falta, esto es, lo que no está. Si alguno conoce, por ejemplo, la encuesta de victimización de México, bueno, pues se sorprenderá pues, cuando encontramos los datos de secuestros y los datos de homicidio. ¿Vale? Como verán, aquí no vamos a encontrar ni preocupaciones por secuestros ni preocupaciones por homicidio. Bien, no vamos a hablar de la encuesta de victimización de México que tienen, pero quiero decir que es importante lo que se menciona tanto como lo que no se menciona. Nos describe un poco la preocupación y la justificación por el delito y por las conductas delictivas. Por eso, ese sentido tiene esta diapositiva de contemplar toda la diferente panoplia de delitos, ¿no? Que pueden ser contemplados y que pueden ser considerados como fuente de inseguridad y fuente de preocupación en Europa. Pues bien, precisamente en la siguiente diapositiva, en la tabla 5, tenemos algunas cuestiones, las preocupaciones y cómo se define la inseguridad ciudadana. En concreto, bueno, estos datos pueden ver todas las fuentes debajo de los... hemos consultado una veintena de fuentes de encuestas en su mayoría para elaborar este índice. ¿Cuáles son, se preguntaba a los españoles, cuáles son los 3 tipos de situaciones en los que está pensando principalmente cuando se habla de seguridad ciudadana? Esto es,
era una forma de describir, de definir lo que los españoles contemplan cuando se les menciona el término seguridad ciudadana. Vamos a ver cómo tiene en su mayoría, la mayoría de menciones, son delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los pequeños delitos como robos en viviendas locales, los robos de cartera, de móvil, atracos, etc. Bien, y ya en los últimos lugares pues aparecen los delitos de terrorismo, algunos delitos de cuello blanco como los fraudes y las estafas, y sobre todo el fraude y los delitos en Internet. Se aprecia una diferencia entre A continuación, tenemos una imagen terrorífica, porque terroríficos son algunos de los datos que aparecen en la siguiente tabla, la tabla 6. No son terroríficos, sino porque en España y en Europa, pero sobre todo en España, se está muy preocupado por los delitos por los ciberdelitos. Bien, como vemos aquí, los hemos clasificado, tiene la misma estructura que la tabla anterior, ¿vale? Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el fraude bancario, las cuentas hackeadas, los fraudes en compras, o los delitos de otro tipo, delitos alternativos, el robo de identidad, de destacar el delito de pornografía infantil, que no aparecen lesiones, no aparecen abusos infantiles en la diapositiva anterior, pero sin embargo a los españoles parece que les preocupa mucho el asunto de la pornografía infantil. No existen delitos sexuales contra los niños en la diapositiva anterior, pero sí aquí. Y si observan ustedes, existe una gran diferencia entre las menciones y las preocupaciones en España y en Europa. 46 frente a 27, 48 frente a 31, etcétera, etcétera. Luego estamos, digamos, atemorizados por la cibercriminalidad. ¿Y qué pasa con el terrorismo? Pues en la siguiente diapositiva, tiene también unas imágenes en las que, he juntado algunas imágenes por todos reconocibles y que seguramente pues tienen que ver o nos recuerdan o nos justifican este incremento de la preocupación por el terrorismo en nuestra sociedad. A continuación, estamos viendo en este modelo, en la tabla 7, las opiniones sobre las medidas que los europeos consideran que deberían tomarse para combatir el terrorismo y la radicalización, ¿vale? ¿Por qué traemos aquí este tema, el tema del terrorismo, cuando no hemos hecho estas preguntas, etcétera, en el panel PACIS, ¿vale? Porque estas menciones de cuáles son las medidas para combatir el terrorismo o medidas para combatir la radicalización nos da un poco esta idea del modelo de cómo se consideran, cómo se definen algunos delitos y cómo se establecen prioridades y se establece si debe intervenir antes la policía, el sistema de justicia, si podemos quebrantar algunos de los derechos fundamentales básicos en aras a la protección de los ciudadanos, o cuáles son las raíces del delito, de quién es la responsabilidad en la comisión de los
los delitos. Hay una responsabilidad individual. La sociedad tiene parte de culpa en que los individuos, por ejemplo, se radicalicen. ¿Vale? Luego utilizamos este ejemplo para exponer el modelo. Soy consciente de que no se ve porque está muy pequeño y está muy reducido, pero fíjense aquí donde están el mayor número de menciones, aparecen las siguientes cuestiones básicas para impedir que los terroristas actúen. Limitar el acceso a las fronteras, controlar las fronteras externas de la web. Primero, que no vengan los terroristas radicalizados, ¿no? Cortar la financiación, cortar el tráfico de armas, esto es, que no tengan abastecimiento de armas y que no trafiquen, esto es, que no tengan financiación posible a través de... Y algo que me parece interesante, que es luchar contra las raíces del terrorismo y de la radicalización. ¿Qué está? Bueno, pues aquí arriba aparece incrementar la cooperación policial. De nuevo tenemos una institución en el punto del uso de la fuerza, etcétera, frente a otras medidas. Aquí aparecen tomar medidas más eficaces, más duras, etcétera. A continuación aparece la cooperación con el sistema judicial y, como les decía antes, ¿y qué es lo que no aparece? Bueno, pues aquí en los últimos lugares aparece, por ejemplo, la mención de respetar los derechos humanos de los sospechosos, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, pero aparecen ya en último lugar. Luego, el modelo de condena y de solución a estos delitos, pues pasaría por evitar que entren, cortar el grifo de la financiación, evitar que actúen, en segundo lugar la cooperación judicial y, bueno, sí, para esto quebrantamos algunos derechos fundamentales básicos, pues tampoco parece demasiado importante. Bien, y aquí aparecen en esta otra columna, entre las medidas para combatir la radicalización, pues aparece la primera mención, que es luchar contra la exclusión y la pobreza. Luego esto nos evoca, hace referencia a una posible causa de la pobreza y la exclusión como causa de la radicalización. Luego habría una responsabilidad más colectiva que individual, había una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, porque es la pobreza y la exclusión la que puede producir. Y en segundo lugar, pues aparecen por aquí algunas menciones básicas, dos en concreto, no con muchos adeptos, luego no es muy entusiasta, pero bueno, entre el 20 y 19% de personas que han mencionado algún asunto, alguna medida que tenía que ver con la resocialización del delincuente. ¿Vale? Este es un elemento fundamental. ¿Para qué han de servir las penas? ¿Vale? Los delincuentes pueden socializarse o, por el contrario, la sociedad debe ocuparse solo de infligir el mayor daño posible que paguen los delincuentes. ¿Vale? Luego, aquí tenemos en este modelo del terrorismo un poco todos los componentes, ¿vale? Y todas las dimensiones que, les recuerdo a ustedes, estaban ya en el cuestionario que redactamos del panel PACIS. ¿Vale? Y por último, nos vamos a referir, podemos ver en la siguiente, la siguiente diapositiva tiene una... Sé que no se pueden citar marcas, pero realmente me gustó mucho, es muy bella a pesar de lo que dice, es muy bella esta fotografía, ¿vale? Que representa a la hermana Yo sí te creo, ¿vale? Y el Me Too que le sigue, ¿no? De cómo se ha creado este asunto de opinión pública, cómo se ha focalizado la opinión pública, cómo ha atendido la opinión pública a este tipo de delitos, de los delitos contra la libertad sexual y se está demandando al sistema político que actúe. Así que
nada, brevemente en esta diapositiva vemos algunas de las circunstancias que se mencionan por las que mantener relaciones sexuales sin consentimiento podría justificarse. Y la unidad son el porcentaje de menciones. Esto es, son casi como circunstancias atenuantes en un caso de violación, lo que se puede definir como violación o no. Vemos que hay, cómo no, la mayoría de las menciones de circunstancias atenuantes tienen que ver con la víctima. Entonces, bueno, algunos de los estereotipos, de las cosas y de las argumentaciones que hemos escuchado. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, la víctima ha ido voluntariamente a la casa, por ejemplo, tras una fiesta, la víctima vestía de forma provocativa, ¿no? Tener múltiples parejas sexuales, etc. ¿Vale? Hay circunstancias que podrían justificar mantener relaciones sexuales sin consentimiento explícito. Bueno, la culpa fue del cha-cha-cha, la situación, se habían consumido alcohol o drogas, se ha flirteado antes, etcétera, y algunas exculpatorias del agresor, si el asaltante no sabía lo que hacía o si el asaltante se arrepiente. Bien, son circunstancias atenuantes. Esto nos habla de la justificación de las conductas y de la forma en la que, ¿vale? Pues existen circunstancias atenuantes y en este caso son, bueno, existen, ¿vale? La media de Europa, fíjense, son el 69% de la población europea no menciona ningún, luego el 31% de los europeos menciona circunstancias atenuantes, el 10% de los españoles, aquí se reduce, y el mínimo que lo da Suecia, el 7% de los suecos que menciona algunos atenuantes, pero el máximo lo da Rumanía. En la población rumana, el 60% de los rumanos menciona en promedio 3 atenuantes. ¿Vale? Menciona el 60% y además menciona el máximo número de atenuantes. ¿Vale? Aquí estamos en el mínimo que lo señala Suecia y, bueno, pues todos conocemos que, por ejemplo, Suecia es el país del de violación. Bien, esto nos dice algo sobre este modelo de justificación y de atenuantes. Bien, pues ya vamos a pasar a las dimensiones del índice europeo del punitivismo. Bueno, vamos a pasar las dimensiones del índice europeo de punitivismo, que ya les he dicho, estas dimensiones estaban en el modelo de la encuesta original y ahora las vamos a detallar. Les voy a enseñar a vuela pluma, si se permite la expresión, algunas de las tablas originales con los 100 indicadores que hemos recopilado para tratar de construir un modelo similar de la estructura del punitivismo en Andalucía, en España y en Europa. Bien, entonces les voy a mostrar unos breves cuadros de estos 100 indicadores, como les digo, 20 fuentes, para construir un índice, el índice de punitivismo, que tiene unos 16, bueno, unos no, tiene 16 indicadores. Así, en la siguiente diapositiva, pues vemos, bueno, pues alguna, y aún en la siguiente, que me parece que se combina mejor esta tabla, en la que se habla de la justificación de algunas conductas, están ordenadas de mayor a menor, ¿vale? Porque en la medida que se justifiquen o no se justifiquen, se querrá penas o no, o se exculpará a las personas que cometan estos delitos. Bueno, pues afortunadamente, estos son los datos de Europa, por eso están en el fondo azul. La violencia doméstica contra la mujer, claro, aquí hablamos, bueno, hay una mayoría, sí, hay más del 80% de la población que lo justifica, pero en este caso tenemos que ver que el 15% de la población, más del 15% de la población no justifica, en alguna circunstancia.
la violencia contra la mujer. Bien, están incluidos de mayor a menor estos delitos, el soborno, no sé qué. Bueno, lo que encontramos en las diferencias de España con Europa es la picaresca, ¿vale? La picaresca española aparece con diferencias, por ejemplo, ostensibles entre la justificación de conductas como reclamar beneficios al Estado a los que no se tiene derecho, ¿vale? El 38% de los españoles frente al 62% de los europeos nunca justifica este tipo de conductas. Luego hay muchas diferencias en este tipo de delitos. Bien, en la siguiente diapositiva vemos una opinión, fíjense. Esta pregunta es uno de los casos escenario que incluimos en la encuesta de PACIS de Andalucía, que está en la encuesta de victimización, en la encuesta internacional de victimización, y está también en la encuesta social europea del año 2010, de las que les he hablado hace un momento. Y está enunciada de forma distinta. En Andalucía, ¿vale?, incluimos la mención de qué era lo que había robado este delincuente, este joven, que era pillado por segunda vez y era un móvil de última generación. En la mención de la encuesta social europea se dice que es un joven de 25 años, pero no se dice qué es lo que ha robado, y en la mención de la encuesta internacional de victimización es un joven de 21 años, esto es más joven, un joven maduro frente a un joven menos maduro, ¿vale?, y que se lleva un televisor en color, ¿vale? Vamos a ver claro, las diferencias son ostensibles, pero es que fíjense, esta encuesta, la primera se hace en el año 2005. Casi que llevarse un televisor en color en el año 2005, cuando ya habían empezado a salir las pantallas planas, pues era más motivo de pena que de dar pena, ¿vale?, que de otorgar una pena o sancionar una conducta, ¿vale? Entonces, fíjense las diferencias, depende cómo hagamos las preguntas, pues así obtenemos. Bien, de todas formas, en esta, que es la más neutra, la encuesta social europea, vemos la preferencia claramente por la pena de prisión. Por la pena de prisión y aquí están calculados los años, el año medio de años de prisión, la media de años de prisión que se pide, que la población pide para este delito. 2 años y, bueno, apenas 1,9, algo menos en Europa. ¿Qué diferencias existen? Existe una diferencia aquí en los extremos, porque el 14,9% de la población europea pide más de 2 años. ¿Vale? Aquí estaría un punitivismo extremo. ¿Y qué diferencia hay en España y en Europa? La prisión condicionada. La prisión condicionada a no cometer delito, ¿vale?, en la que hay un mayor grado de responsabilidad y de creencia en que es posible, ¿vale?, resocializar a 13,9, y los servicios a la comunidad en los que no hay diferencia, ¿vale? Pero la mayor diferencia está aquí en la prisión condicionada, en la creencia, en la responsabilidad y en las posibilidades de resocializar. La siguiente diapositiva lo que hace es comparar el año, en la tabla 11, lo que hace es comparar para los países que hicieron las encuestas en 2010, esto es, con la pregunta sobre si el joven de 25 años, que no se menciona qué es lo que se lleva, y el joven de 21 años que roba un televisión en color, pues bueno, como efectivamente pues las diferencias son palmarias. Bien. Hablando de penas severas, en la siguiente diapositiva, en la tabla 12, tenemos, por ejemplo, la proporción de europeos y de españoles que justifican la pena de muerte. Esta escala
esta escala está medida de 1 a 10, no de 0 a 10, donde 1 significa nunca y 10 significa siempre. ¿Vale? Pues la proporción de los que nunca justifican en ninguna circunstancia es 44 y 47 en Europa. Luego, los demás tienden a justificar la pena de muerte en alguna circunstancia. Dicen 2, 3, 4, pero en alguna circunstancia podría estar. Luego se ve claramente hablando de pena de prisión de más de 2 años para un ladrón reincidente, ¿vale? Pena de muerte en alguna circunstancia podría estar justificada. Evidentemente es la pena más grave que existe en algunos códigos penales, pero aquí se contempla como un indicador, efectivamente, que dice pena de muerte. No hemos encontrado en ningún momento la pregunta a propósito de la prisión permanente revisable, que en la encuesta PACIS sí que la incluimos bajo una escala, un ítem de la escala de Likert, en la que hay determinados delitos por el que las personas merecerían pasar toda su vida en la cárcel. Pero de esta mención, de esta pregunta que hicimos en el PACIS, no hemos encontrado réplica. Por supuesto, las menciones sobre si hoy día existe demasiada tolerancia y los delincuentes deberían ser castigados con mayor severidad. Hemos contemplado, como siempre, las posiciones extremas, los que están totalmente de acuerdo. Pues de nuevo, más de la mitad de la población española y europea está totalmente de acuerdo en que hoy existe demasiada tolerancia y los delincuentes deberían ser castigados con mayor severidad. Luego vamos buscando algunas opiniones. La siguiente la vamos a pasar y pasamos ya a la 14. Les estoy mostrando, les recuerdo algunas pinceladas de algunos de estos indicadores que hemos utilizado para construir el índice definitivo, con el que concluiremos hablando de las dimensiones, de las preguntas que están incluidas y de los cálculos del índice para todos los países europeos. Bueno, a propósito de las sentencias judiciales, tiene que ver con la última mención que leíamos. ¿Cuál es el peor tipo de justicia posible? ¿El que condena a un inocente o el que deja libre a un culpable? ¿No? Las diferencias son, hay más de un cuarto de la población dice que el peor tipo de justicia es la que deja libre a un delincuente. Este es uno de los puntos centrales, claves, ¿no? de la consideración y de la definición del punitivismo. Bueno, y otra pregunta sobre los errores de... Bien. Por fin, bueno, tenemos otras en la tabla 15 sobre la confianza social y la confianza institucional. Pues apreciamos una especie de pesimismo antropológico y una desconfianza institucional, tanto en España como en Europa, ¿vale? Y con las preguntas, recuerdan que ya vimos en la primera. Por fin, en la tabla 16 tenemos algunas opiniones sobre el control gubernamental, que podría estar y no autorizado el gobierno. Bien, en las primeras menciones habla sobre la posibilidad de vigilar, de controlar los teléfonos, vigilar con cámaras, vigilar los... Pero en la segunda parte, las tres preguntas que están abajo, pone el caso, la pregunta si se sospecha que se está a punto de cometer un atentado terrorista. Si entonces, ¿vale? Se podrían quebrantar algunos derechos fundamentales como el habeas corpus, etcétera, de los presos. Si recuerdan, en el modelo de las medidas contra el terrorismo y la radicalización, pues aparecía ya incipientemente eso que no estaba, que eran los derechos fundamentales de los detenidos, ¿vale? Pues deberían tener derecho a mantener a las personas detenidas tanto tiempo como quieran sin llevarlas a juicio, que es uno de los derechos fundamentales y en los que vemos cómo se
responde la población, ¿vale? Aquí sí, sin ninguna duda, 26 y 36 y probablemente 34 y 40, ¿vale? Llega casi al 70% de la población aquí, bueno, en estas circunstancias. Y por fin, ya vamos a ver, vamos a comentar cuáles son las dimensiones de este índice europeo de punitivismo que hemos calculado, ¿vale? Las dimensiones son la política, la solicitud de tomar medidas políticas, la severidad de las penas, el endurecimiento de las condenas, la justicia, que es una justicia justa, ¿vale? La finalidad de las penas y la responsabilidad del delito, entre otras. Estas son exactamente las medidas, las dimensiones que, primero, incluimos en la redacción del cuestionario, que estaba meticulosamente diseñado. Luego estaba probado teóricamente, eran válidos teóricamente el cuestionario y las dimensiones, pero luego las hemos validado empíricamente a través de un análisis factorial confirmatorio, ¿vale? De las dimensiones. Luego está concebido desde el principio, desde el principio de los tiempos, cuando concebimos el cuestionario, hasta acabamos de hacer un trabajo, este análisis confirmatorio al que no me voy a referir, pero que teníamos una validación teórica, tenemos ahora una validación empírica. Bien, esto se pueden leer, estas 6 dimensiones se pueden leer como las variables pauta de Parson, es decir, que tienen extremos, tienen polos. Desde la preocupación, la severidad de las penas. Hay un gradiente, la severidad de las penas, desde algunas penas alternativas hasta las más duras, las penas de prisión o la pena de muerte. En cuanto al endurecimiento de las condenas, distingue entre los punitivistas y lenitivistas, ¿vale? La justicia, ¿qué tipo de justicia es justa? ¿La que deja libre a un culpable, ¿vale? O la que culpa a un inocente, ¿no? Pues tenemos todos estos polos en los que tenemos claro que estamos definiendo como punitivismo, los que están en uno de los polos. En cuanto a la finalidad de las penas, provocar el mayor daño posible o bien resocializar. La creencia en la resocialización es posible, la reintegración del delincuente en la sociedad. Y por último, la responsabilidad del delito, una responsabilidad individual, una responsabilidad que está en la sociedad. La sociedad no produce, no es el individuo, sino que es la sociedad la que produce conflictos, malestares, problemas sociales, etc. ¿Bien? Pues tenemos estas 6 dimensiones y este ejemplo que les hemos puesto de los indicadores que habíamos seleccionado, pues en concreto el de política tiene 2 indicadores, si mencionan problemas de seguridad, si valoran muy importante un gobierno fuerte que asegure que combata el delito, ¿vale? Hay términos semánticamente muy relevantes, hay combatir, luchar, etcétera, en los que son claves para definir la actitud punitivista. La severidad de las penas, pues si piden pena de más de 2 años, por ejemplo, para el caso escenario del ladrón, o si piensan que la pena de muerte puede estar justificada, en alguna el endurecimiento de las condenas, que se entiende por tipo de justicia, 3 indicadores también para la finalidad de las penas y 4 indicadores, por último, para la responsabilidad del delito. ¿Por qué hemos incluido diferentes números de indicadores? Pues en la medida que los indicadores representaban de mejor forma el concepto teórico que expresaba la dimensión, pues hemos elegido menos indicadores, 2, el mínimo, que eran 2. A veces cuando no teníamos datos suficientes para todos los países europeos que hemos contemplado, que han sido 31, pues incluíamos una
indicador para tener algún dato de todos los países. Y, por último, el de la dimensión sexta, la de la responsabilidad del delito. Hemos incluido 4 indicadores porque era el que teníamos indicadores de peor calidad, ¿vale? Tenían una parte común muy importante, pero tenían mucha parte ajena, ¿vale? Y entonces, pues para compensar un poco esta parte ajena de los indicadores, como hacen algunos que diseñan, algunos investigadores que diseñan índices, como Putnam, por ejemplo, pues se incluyen en este caso se incluyen más indicadores. Bien. Luego, ya en la última diapositiva, vamos a ver los valores. No se ven, ya lo sé, de nuevo, porque tenemos 31 países, tenemos un ranking y tenemos los valores de cada una de las seis dimensiones. ¿Por qué hemos compuesto este índice? ¿Por qué? Porque se trata de un concepto complejo. Se trata de un concepto complejo y entonces la forma más adecuada de representar un concepto complejo es a través de un índice compuesto. Un índice compuesto de 6 dimensiones teóricas que vienen desde el principio, ¿vale? y se culminan aquí. Y es una forma sintética de mostrar una realidad, de mostrar el punitivismo. Sabíamos que Andalucía era muy punitivista, que Andalucía era un poco más punitivista que España, y ahora sabemos que España figura entre los países más punitivistas de Europa. Está aquí señalado en rosa, ¿vale? He señalado 3/3, eran 31 países, hay 10 y 11 países, pues España se sitúa aquí. ¿Cómo hemos construido el índice? Bueno, pues para hacer un índice que resultara para exponer, hemos operacionalizado las dimensiones y hemos operacionalizado los valores de las dimensiones estableciendo un ranking, ¿vale? Somos conscientes que los rankings no es la mejor forma de observar las diferencias. ¿Por qué? Porque un ranking aplana absolutamente las diferencias. Podríamos haber construido puntuaciones estándar, puntuaciones Z, hubiera sido más interesante, pero esto no nos servirá para posteriormente poder ir actualizando este índice compuesto europeo de punitivismo. Así que, bueno, hemos optado para la presentación en operacionalizar los valores en función del ranking. Entonces, tenemos las posiciones de los países en las distintas dimensiones: la dimensión política, la dimensión 2 de la severidad de las penas, del endurecimiento de las condenas, la justicia, la finalidad de las penas o la responsabilidad del delito. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos los países, tenemos 2 en cabeza, Eslovenia y Croacia, que son 2 ex repúblicas de la antigua, perdón, 2 países extinguidos de la antigua Yugoslavia, y tenemos aquí abajo tenemos a Islandia, pero sobre todo tenemos a Holanda. Islandia, tengan en cuenta ustedes que es un país de apenas 300.000 habitantes, creo recordar, y hablo de memoria. Entonces, bueno, tenemos a Holanda en el final de la lista, ¿no? Entonces, podemos ver aquí este índice, este gradiente del punitivismo, del máximo punitivismo hasta actitudes más de tipo lenitivo, ¿vale? Pues muchas gracias. Aquí en la última diapositiva les doy las gracias por escrito. Muchas gracias por su atención y les agradeceríamos todo el equipo PACI su contribución al debate. Bien, muchas gracias. No sé si habrá vuelto Federico Pozo y podrá decirnos algo, o, bueno, Ángel, que disponga sí. como... Si os parece, pasamos al turno de preguntas y lo que podemos ir haciendo,
todo el que quiera palabra que lo pida por el chat, ¿vale? Y yo le doy la palabra por el chat y entonces el que vaya a hablar activa su micro y si quiere también su cámara y interviene y lo vuelve a desactivar luego, si os parece. Así que empezamos. Sebastián, que tome la palabra si le parece. Estoy de vuelta con el micro y el vídeo, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Se me escucha? Perfectamente, sí. Estupendo. Pues muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a todo el equipo. Lástima que no pudimos escuchar a Federico, pues claro, él iba a exponer esos datos que habéis recogido en Andalucía. Nos queda la duda, entonces, a quienes quizás no hayan visto el informe que habéis colgado en la página de PACIS y quienes, por tanto, desconozcan, por lo menos en la memoria RAM, los resultados que habéis obtenido. Nos queda la duda, por tanto, qué relación puede tener bajo un perfil metodológico por un lado y bajo un perfil sustantivo por otro, pues esa recogida de datos en Andalucía con lo que has relatado tú. En términos metodológicos, ¿la operación PACIS tuvo algún impacto sobre la elaboración del índice o fue simplemente una toma de datos más para poder comparar? En términos sustantivos, ¿qué diferencias resaltaríais entre los hallazgos en Andalucía y los que habéis obtenido con otras fuentes para el conjunto de España? ¿Y cómo los explicaríais? Esa sería la segunda pregunta que os quisiera hacer. Y en tercer lugar, claro, si nos toca clasificar a España como uno de los países con mayor tendencia al punitivismo, según las actitudes manifestadas por la población, a primera vista parecería que sería bastante con lo que siempre se comenta como un rasgo destacado del sistema judicial, que será por muy garantista. De ser así, quizás queráis comentar un poco esa dimensión del tema también. Bien, pues voy a contestar yo un momento, luego si quizá Luis quiera intervenir. Con respecto a qué tiene que ver el cuestionario PACIS con el índice europeo de punitivismo, pues tiene que ver que, bueno, lo que creo que he repetido ya algunas veces, y es que estas dimensiones del índice estaban ya conceptualizadas teóricamente y se habían hecho patentes y se habían plasmado en la redacción de este cuestionario. Entonces, de la pregunta esta de, bien, parece que las actitudes de la población andaluza son bastante punitivistas, pero no sabíamos en qué medida. Y por eso, contemplando todas las dimensiones y considerando algunos de las preguntas concretas, de los ítems concretos que sí que hemos encontrado en las fuentes secundarias, pues por eso hemos construido este índice. Entonces, metodológicamente y sustantivamente está muy vinculado, ¿eh? Porque no sabemos, no conocemos cómo es una sociedad si no la comparamos, si no nos comparamos con otros contextos más allá. No sabemos si pedimos por pedir o es una rutina lo de que se impongan penas más duras o queremos siempre más y esto y la revisable sí, ¿vale? Entonces, pues nos ha parecido interesante hacer este ejercicio de aplicación metodológica de las dimensiones y de la estructura y como digo, pues no solo eso, sino que lo hemos con los datos
Estado español, pero tiene algunas características que la hacen singular, ¿vale? Algunas diferencias. Es ligeramente más la población andaluza es ligeramente más punitivista que la española, y además hace, como hemos visto en una de las diapositivas, también hay una definición una consideración un poco particular de la seguridad, de la inseguridad ciudadana. ¿Vale? Hay muchas más preocupaciones. La población andaluza está mucho más preocupada que el conjunto de los españoles. Hay algunas de un modelo, pues diríamos que España, con estas salvedades, con estas singularidades, pero se parece bastante al modelo español. Bien, y en concreto, si estuviera, ¿vale? En cuanto a, si estuviera Federico Pozzo, haría una intervención magistral a propósito de este asunto. Como magistral fue su intervención, no sé si algunos pudieron escucharle en el simposio del Congreso Andaluz de Sociología. Es precisamente, o es seguramente, este garantismo que se achaca al sistema judicial, al sistema de enjuiciamiento criminal en España, pues lo que provoca estas respuestas. Estas respuestas son opiniones. Son fenómenos de opinión pública que a veces se focalizan y a veces se genera una corriente de opinión y otras queda, pero parece ser que es una tendencia efectiva en el conjunto de Europa. Y entonces, bueno, pues sería luchar precisamente contra o que la población considerara que se dan demasiadas garantías a los delincuentes. Han aparecido alguna mención al respecto, ¿no? Lo que sería un efecto de una respuesta, digamos, a un sistema que se puede considerar como muy garantista, y la respuesta punitivista de la sociedad española. ¿Vale? No sé si me he pasado de tiempo, si me he quedado corta. ¿Vale? Bien. Manolo Caro quería intervenir también, me parece. Bien. Hola, no sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, yo intervengo un poco por hablar y contextualizar un poco lo que plantea Sebastián es una pregunta interesante. Pero fijaos, aquí la cuestión y la abordo de manera un poco más general es la siguiente. Resulta que en España llevamos sin datos criminológicos específicos una pila de años, ¿vale? Y cuando digo esto me refiero, ya habéis visto algunas de las encuestas que ha mostrado Mercedes, que son, algunas son bastante antiguas, otras son realmente encuestas generalistas que tienen solo módulos específicos de seguridad ciudadana, otras son algunas preguntas que se sacan de barómetros, de eurobarómetros y demás, ¿no? Lo interesante del PACI de 2019 es que es una encuesta que viene un poco a cubrir ese hueco enorme. Claro, lo hace exclusivamente con datos de Andalucía, pero lo hace con datos de Andalucía de una forma bastante novedosa, y teniendo en cuenta que parte del planteamiento teórico intenta replicar cosas que se han hecho, pero también innovar en la forma en que se han medido algunas de estas dimensiones punitivistas, ¿vale? Me parece que ese es un poco el valor del PACIS en ese sentido. ¿Qué pasa? Que desde ahí y en el trabajo que hemos hecho ahora mismo, estamos explorando, no solo desde el punto de vista
descriptivo cuáles son algunos de esos datos, sino también desde el punto de vista explicativo, y es un poco aquí a donde voy para contestar un poco a Sebastián, que desde ese punto de vista explicativo estamos utilizando unos elementos que no han tenido en cuenta en parte esa idea del garantismo, ¿vale? Aunque sí que sería una cuestión a desarrollar y a explorar un poco en el futuro. A mí me parece, y antes de terminar, que parte de la cuestión que a ver, perdón, no se tiene en cuenta el garantismo como un elemento, digamos, individualizado, como un factor, digamos, medido explícitamente, pero sí que es verdad que las personas cuando hablan de ese garantismo o quizá hablen de ese garantismo cuando sí que expresan que las sentencias pueden no ser lo bastante duras o que el sistema en general no es lo bastante duro, ¿no? Hacen un poco una reflexión en ese sentido. Por lo tanto, esa opinión acerca del garantismo forma parte de nuestra medida, ¿no? o de nuestras medidas y de esa idea que vamos a considerar y que vamos a medir como punitivismo. Pero una de las cuestiones con la que nosotros nos encontramos y que es la que ha abordado Mercedes, creo que de manera muy, muy interesante y muy compleja y compleja en el buen sentido del término, es que parte de nuestras medidas en realidad no están claramente, o sea, no han sido replicadas en muchos sitios. De hecho, como he dicho antes, parte de lo que hemos hecho es replicar trabajo anterior, pero hemos innovado. En esa mezcla entre la réplica y la innovación creo que es donde está el valor del PACI, y eso nos pone en una cierta posición interesante si queremos replicar cosas antiguas, aunque perdemos innovación y perdemos profundidad y perdemos capacidad explicativa y de llegar a las distintas dimensiones de ese punitivismo. El caso es que, siendo esto así, hacer esa comparación con España y con Europa lleva a un trabajo enorme de buscar indicadores que, basados teóricamente en ese trabajo del PACI, en realidad son indicadores bien diferentes, ¿no? Me parece que ahí está un poco también donde reside el interés y lo innovador del trabajo que ha presentado Mercedes, ¿vale? Me parece que me he enrollado y en algún momento no he sido especialmente claro, pero sí que quería destacar un poco lo significativo de este trabajo del PACI, ya que Federico Pozo no ha podido exponerlo él mismo, que por cierto manda todo tipo de excusa no es la palabra, perdón, de disculpa, eso. Gracias, Luis. Luis Navarro. Nada, muchas gracias y nada, es un placer estar aquí entre colegas y encontrarme con gente que no conozca y que es raro en mí. Nada, yo simplemente como aportación y como lo que quería transmitir he puesto en el chat, ¿no? Que la posibilidad que hemos tenido, que estamos teniendo de analizar un listado de 16 indicadores es increíblemente enriquecedora, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que cuando a través del PACI elaboramos las medidas del punitivismo, de las actitudes hacia el castigo penal, hay que diferenciar quizá como dos cuestiones. Por un lado, que existen unas medidas que se consideran de carácter general, o sea, preguntas que se le preguntan sobre las opiniones con respecto al castigo en general, y las medidas que se denominan medidas específicas, ¿no? Las medidas específicas es cuando la pregunta se incluye algún tipo de delito en concreto. Las actitudes ciudadanas, en general, y en concreto de las andaluzas, pues tienden a ser más punitivistas cuando se hacen preguntas
con respecto a medidas de carácter global, cuando se le pregunta en general por algún tipo de opinión con respecto a la práctica sentenciadora en general, con respecto al endurecimiento de las penas en general, con respecto a las condiciones de cumplimiento de las penas en general o con respecto a la finalidad de las penas. Entonces, simplemente como mensaje es la necesidad de tener en cuenta esa diferenciación, que la ciudadanía tiende a ser más punitivista cuando se le hacen preguntas de manera general y tiende a ser un poquito menos punitivista que cuando se le hace preguntas incluyendo algún tipo de delito en concreto, como el que ha puesto Mercedes de ejemplo, con respecto a unos jóvenes robando, con respecto a los delitos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Este fenómeno de análisis con respecto a las actitudes punitivas, hay muchísimas variables que estamos considerando que hay que tener en cuenta. No solo variables de tipo sociodemográfico, sino también variables contextuales, como son el mayor o menor consumo de medios de comunicación, de noticias que hablen de delito. Y una pregunta que nos está pareciendo una variable predictiva que nos está dando mucho juego es el tema de la conexión delito y voto, ¿no? Hay una pregunta que se le hace que si tuvieron en cuenta las cuestiones del delito a la hora de ejercer el voto en las últimas elecciones. Entonces, toda esta información, y de manera muy resumida, está en el enlace que os hemos puesto en el chat. Pero mi mensaje era ese fundamentalmente, que es un fenómeno que se ve afectado por muchas variables del contexto y también que tengáis en cuenta esa diferencia fundamental entre variables o medidas que son generales, que la ciudadanía tiende a ser más punitiva, una visión general, y las medidas de carácter más específico, que es cuando a la gente se le pone un caso concreto de delito. Y nada, por mi parte, mandaros un saludo y un fuerte abrazo. Gracias. Rafi, creo que tenía palabra pedida también. Pues sí, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Perfectamente, sí. Vale, pues bueno, no quería dejar pasar la ocasión sin comentaros y agradecer al equipo la buena sintonía que hemos tenido en todo momento, tanto en la construcción del cuestionario como en respetar los tiempos y demás. La verdad que con respecto al cuestionario vino tan bien montado que pocos fueron los cambios que tuvimos que hacerle, pero agradecer al equipo que confiara ciegamente en nuestras sugerencias. Y luego, por otro lado, también quería comentar que uno de los requisitos para acceder al concurso PACI es la publicación o divulgación que luego se haga con los datos, ¿no? Y, por supuesto, quería darle muchísimas gracias en mi nombre y en nombre de la UTEA a todo el equipo, porque me consta que han hecho muchísimas cosas ya con los datos que han obtenido. Y no quería dejar esta ocasión pasar sin agradecerles a todos ellos su colaboración y su disposición para con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rafi. Bueno, pues más palabras pedidas no hay. Así que si quieren... ¿Quiere nuestro ponente despedirse con alguna intervención? Ángel, Carmen Botía ha levantado la mano. Quizá... Ah, vale, pues que tome la palabra. Venga, en un par de minutos. Así que estamos ya 5 minutos, como mucho. Sí, nosotros somos muy puntuales. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, la verdad que tenía una pregunta, pero luego decidí no hacerla y se me ha escapado el ratón, así que bueno, pero aprovecho. Muchas gracias por la celebración de este acto para poder poner en común los datos. Y bueno, yo tenía una curiosidad con relación a la metodología, porque me he conectado un poco más tarde, que bueno,
cuando se comparan los datos de Andalucía con el resto de países europeos y con relación al indicador, pues tenía curiosidad con relación a qué es lo que se está comparando, qué tipos de encuestas se comparan, porque entiendo que para elaborar un índice y poder, pues eso, ver las dimensiones o las diferencias entre los países, vamos, que estará justificado, y tengo mucha curiosidad con relación a cómo se ha construido y a partir de qué datos de los diferentes países europeos y andaluces se puede establecer esa comparación de manera que tenga sentido. Y bueno, pues si podéis explicarla así de una manera, muchas gracias. ¿Alguien para responder? Sí, bueno, ha sido una pena que haya faltado Federico Pozo, precisamente, que era quien iba a exponer los datos de Andalucía, ¿vale? En este trabajo, perdón, en este trabajo, ¿vale? Teníamos por una parte los datos de Andalucía y por otro los de España y Europa. Yo he hecho un par de diapositivas de transición para ponernos en... podríamos haber encontrado los indicadores equivalentes para Andalucía. ¿Por qué? Porque afortunadamente para los investigadores, como Andalucía es una comunidad autónoma grande, pues siempre solemos tener muestra suficiente como para... Hicimos un sistema de indicadores hace unos años y comparábamos con las mismas preguntas exactamente Andalucía, España y Europa. Entonces, aquí lo que hemos hecho en realidad es utilizar el diseño metodológico de la encuesta, de las dimensiones, la base, la estructura, para poder medir qué pasa de esto, qué hay de esto en Europa. Entonces, las bases de datos son bases de datos europeas. ¿Vale? Podríamos haber hecho el ejercicio, pero no hemos tenido tiempo de encontrarlos o de buscar estos. Y es una idea muy, muy interesante que tomamos porque seguramente podamos encontrar todas estas preguntas de las encuestas. ¿Por qué? En razón del tamaño de la población andaluza, pueden ser representativos y se pueden utilizar, ¿no? Y ¿qué fuentes? Pues son fuentes internacionales, fuentes que comparan internacionalmente los ISCP de varios, desde el rol del gobierno hasta algunos políticos o del sistema de justicia. Varios años de la encuesta social europea y en concreto la de 2010 y la más reciente, la de 2018, la encuesta mundial de valores, la encuesta europea de valores y luego muchos eurobarómetros que tienen monográficos, ¿vale? ¿Y qué hemos considerado Europa? Pues hemos considerado 31 países europeos. Teníamos muchos datos de Rusia, ¿vale? Pero cuando ofrecemos los datos de Europa, pues hacemos una ponderación por la población para ofrecer los datos generales de Europa. ¿Qué pasa? Que Rusia es el país más punitivista del mundo, ¿vale? A nadie se le escapa cuáles son los últimos acontecimientos en este sentido. Entonces tenía el 29% de la población europea y tal punitivismo que aplanaba balanceaba todas las medidas, ¿vale? Entonces hemos seleccionado los 28 países que pertenecían antes de que se fuera a Gran Bretaña, la Unión Europea más Islandia, Suiza y Noruega, ¿vale? Y por eso, pero es una buena idea porque seguramente si nos ponemos podremos encontrar los datos exactamente para Andalucía, los mismos datos para Andalucía, ¿vale? Pero la exposición de hoy estaba montada como mostrada a continuación del proyecto, ¿vale? Gracias, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Bueno, pues si os parece, vamos a terminar
vamos a terminar la sesión. Ya son justo las 2 y todo el mundo ha tenido oportunidad de intervenir. ¿Alguien se quiere despedir de alguna manera particular? Bueno, Luis ya ha puesto que dónde nos vamos a tomar la caña, pero eso lo dejamos para la próxima. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Mercedes, Luis, Manolo, incluso a Federico, que se ha pegado un mal rato seguro peleándose con el ordenador. Sí. Y estupendo. Muchas gracias a todos por la intervención. Muchas gracias. Adiós. A vosotros, adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias. Interesantísima la intervención. Adiós, gracias.